Bueno, pues ¿de dónde venimos y dónde estamos? Todo lo que somos, todo lo que vemos, toda la maravilla de colores que vemos en cualquier paisaje, toda la biodiversidad que vemos, todo viene de un mismo inicio, que es una estrella que existió antes del Sol. Esa estrella, dentro de ese horno nuclear, se crearon todo tipo de elementos más pesados, elementos más ligeros, se creó el plomo, se creó el hierro, se creó los diferentes elementos de la tabla periódica. Eso, cuando esa estrella explotó, todos esos elementos se dispersaron por el espacio. Y luego empezaron a formarse grumos de esos elementos y de esos materiales. Y esos grumos formaron un grumo gigantesco, que fue el Sol, y otros grumos más pequeños, que fueron los planetas. Y dentro de esos grumos quedaron esos elementos. Entonces en la Tierra tenemos todos esos elementos que vienen de un horno nuclear de la estrella anterior. Así que toda la biodiversidad, todo el material del que nosotros estamos hechos, o cualquier pez, o cualquier animal, o cualquier cosa que vemos en la Tierra, está hecho del material de las estrellas. Somos polvo de estrellas. Bueno, pues recordemos también la antigüedad de nuestro mundo. El universo tiene 15.000 millones de años, la Tierra solo 5.000 millones de años, es decir, un tercio de la antigüedad del universo, y vamos a intentar aprender más cosas, ¿no? Sobre todo, ¿dónde habitamos? ¿Cómo es la Tierra? ¿Es posible que sea redonda? Bueno, pues parece absurdo hacerse esta pregunta de dónde estamos. Sin embargo, hace muy poco la humanidad no tenía ningún conocimiento sobre dónde nos encontrábamos, ¿no? Daos cuenta que la humanidad tiene, pues, el Homo sapiens sapiens, 120.000 años de historia, y solo desde hace 2.500, 2.700 años tenemos un cierto conocimiento del lugar que habitamos, ¿no? Por tanto, la mayor parte de la historia de la humanidad hemos estado en absoluto desconocimiento de dónde estamos. Y lo que realmente pensábamos es que, bueno, la Tierra era infinita, probablemente plana, y el cielo que tenemos allá arriba se movían las estrellas, pero no sabíamos darle una explicación. Y ahí había diferentes mitologías que nos explicaban por qué se movían las estrellas y por qué algunas estrellas cambiaban de posición. Pero luego ya pronto algunas civilizaciones avanzadas, en el siglo I, en el milenio I a.C., ya empezaron a poder demostrar que la Tierra era redonda. Y eso lo vamos a explicar ahora. Pero a mí me gustaría que le dierais al pause y pensarais cómo lo supieron y qué pruebas había de que la Tierra era redonda. Bueno, pues el primer indicio es el Sol es redondo, la Luna es redonda. Bueno, pues a lo mejor el sitio donde nosotros habitamos también es redondo. Pero con seguridad eso no fue digamos, la prueba que les convenció. Había otra prueba más evidente. Por ejemplo, si estuviéramos en Denia y quisiéramos ver Ibiza, no lo podemos ver desde la playa, no se ve. Sin embargo, si nos vamos más lejos, es decir, vamos hacia atrás y nos subimos a la montaña que tengo detrás, al monte Mongó, por ejemplo, desde ahí sí veo Denia. Y eso es una prueba clara e inequívoca de que la Tierra es redonda. Porque como vemos en el gráfico, desde Denia, el hombrecillo que hay ahí en la playa no puede ver la isla, porque el rayo transparente que pasa, o sea, el rayo tangente que pasa por encima del mar, se pasa por encima de la isla de Ibiza, con lo cual no lo ve. Sin embargo, si subes al monte Mongó y miras hacia Ibiza, ahí sí lo ves, porque el rayo viene desde más arriba, y entonces le impacta a las palmeras. No vas a ver la playa, pero vas a ver la isla. Así que eso es una prueba evidente de la esfericidad de la Tierra. De hecho, con esta prueba se podría haber calculado el radio de la Tierra. Ya veremos cómo. Otra prueba más, y esta sí que ya es más evidente, en un eclipse de luna, la Tierra se pone entre el Sol y la Luna. Y la sombra que proyecta la Tierra sobre la Luna es redonda. Y ahí lo vemos. Se ve una parte de la Tierra redonda. Con lo cual, cualquiera que hubiera entendido por qué se producen los eclipses habría entendido que la Tierra es redonda. Es más, algunos griegos calcularon el radio de la Tierra conociendo o pudieron calcular que la Tierra era tantas veces más grande que la Luna simplemente por esa imagen que vemos ahí. Porque sabían más o menos la curvatura que tenía la Tierra y en función de eso eran capaces de calcular cuántas veces más grande es la Tierra que la Luna.
Ya lo veremos más adelante. Pero otra prueba, y yo creo que esta fue la prueba, sin duda, la que demostró que la Tierra era redonda, era que los viajeros, cuando viajaban del norte al sur, experimentaban cómo la estrella polar descendía, o mejor, del norte al sur descendía, del sur al norte ascendía en la altura. Es decir, si nosotros estamos en Madrid, que estamos a una latitud de 40 grados, la estrella polar la vamos a tener mirando al norte a una altura de 40 grados, justo ahí. Si estamos en Nigeria, si queremos ver a la estrella polar, tenemos que mirar al norte, pero en vez de subir 40 grados, la veremos a 8 grados, allí. Si estamos en el polo norte, la estrella polar la tenemos justo arriba. Y si estamos en el ecuador, la estrella polar la tenemos justo en el horizonte, mirando hacia el norte. Esos cambios de la posición de la estrella polar estaban demostrando que la Tierra es redonda. Ahora vamos a ver por qué. Y lo interesante es que todas las estrellas giran alrededor de la estrella polar. No es que giren, en realidad gira la Tierra, pero al girar nosotros nos da la impresión de que todas las estrellas giran alrededor de la estrella polar. Por eso se produce este efecto que vemos aquí. Si vemos en las altas latitudes, la estrella polar, lo que es el centro de esas circunferencias que realizan las estrellas, está mucho más arriba. En el sur de España está mucho más abajo. Porque la estrella polar la vemos más abajo cuanto menos es la latitud. Da igual que sea el hemisferio norte que el hemisferio sur. Y vamos a intentar explicar esto. Si nosotros vemos que estamos en la superficie de la Tierra y trazamos ahí el horizonte de lo que estaríamos cuando estamos en la Tierra, vemos que cuando estamos en Madrid, ese punto por donde pasa el horizonte es Madrid, y vemos a la estrella polar que está justo en el norte, la estrella polar es, digamos, el punto del universo por donde pasa el eje de la Tierra. Si lo prolongáramos y el eje de la Tierra fuera una cosa rígida, pasaría siempre por la estrella polar. Y aunque la Tierra se mueve, siempre está enfocando hacia la estrella polar, el eje de la Tierra. Con lo cual, nosotros estamos en ese punto, trazo ahí el horizonte y al mirar a la estrella polar veo que tengo que ascender sobre el horizonte un ángulo alfa. Ese ángulo alfa es exactamente el mismo que el ángulo de la latitud, que es el ángulo que hay entre mi punto P con el centro de la Tierra y el ecuador. Y vemos que es el mismo ángulo porque las dos líneas son perpendiculares. El punto P que va con el centro de la Tierra es perpendicular al horizonte y el trazo que va mirando a la estrella polar es perpendicular al ecuador, con lo cual es el mismo ángulo. Así que ya sabemos siempre que la altura a la que vamos a ver la estrella polar coincide exactamente con la latitud del sitio. Así que cuando viajéis, miradlo, porque es realmente interesante. Cuando vais al norte, si viajáis a Suecia, si viajáis a Noruega, mirad dónde está la estrella polar. Veréis que está mucho más arriba, y lo vais a notar. Si estáis en Madrid, está a 40 grados, si vais al norte, está muy arriba. Si vais al sur, está mucho más abajo. Obviamente esto vale también para el hemisferio sur, pero en vez de con la estrella polar, será con la estrella que está marcando el sur, que es una estrella que no es tan brillante y que está muy cercana a la cruz del sur. En el sur, obviamente, en este caso, en vez de tener que estar mirando al norte, tendríamos que estar mirando al sur, y es en el sur donde vamos a ver la cruz del sur, y la veremos a un ángulo con respecto al horizonte igual a la latitud. De tal manera que si estuviéramos en el polo sur, veríamos la estrella que marca el sur, la veríamos justo arriba. Si estamos en el ecuador, la estrella que marca el sur la veríamos justo en el sur, en el horizonte. Bueno, pues con esto que hemos explicado ya podemos calcular muchísimas cosas, pero sobre todo podemos conocer nuestra posición en cuanto a latitud. Es decir, que si estamos navegando, siempre sabemos la latitud en la que nos encontramos. Siempre sabremos que, por ejemplo, si vamos desde las Islas Canarias hacia el oeste, podemos mantener siempre la latitud 28 grados. Y basta con mirar a la estrella polar. Luego veremos otras maneras de calcular la latitud que lo puedes calcular también por el día y no solo por la noche. Pero bueno, con esto ya hemos aprendido un montón. Ya veremos que simplemente con este conocimiento también podemos calcular el radio de la Tierra. Bueno, pues fue la civilización griega, y en concreto Eratóstenes, en el siglo III a.C., quien supo calcular el radio de la Tierra, con una exactitud que aún hoy nos sorprende realmente. Pero no viene mal que vayas pensando tú mismo cómo lo harías, cómo calcularías ese radio de la Tierra.
Esto ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en cualquier caso, claro, que la Tierra redonda crea muchos problemas, ¿no? En principio los griegos dicen, vale, o las civilizaciones que lo descubrieron, vale, la Tierra es redonda, pero eso crea muchos problemas. Es verdad que ya incluso en la Biblia, en el libro de Job, ya se habla que la Tierra es redonda, y en otros serie de documentos de otras civilizaciones antiguas ya lo tenían claro. Los griegos no solo propusieron que la Tierra es redonda, sino que intentaron dar una explicación a los problemas que suponía que la Tierra es redonda. Y el primer problema es, vale, nosotros vivimos de pie aquí, pero en el otro lado del mundo, ¿cómo viven? Viven boca abajo. ¿Y hacia dónde caen? ¿Caen hacia el cielo? ¿Caen hacia afuera? ¿O caen hacia la Tierra? ¿Cómo pueden vivir así? Bueno, pues es una explicación a todo esto, la dio Aristóteles. Aristóteles de alguna manera sistematizó todo el conocimiento griego y le puso sentido común a todo. Y en concreto, bueno, pues es el padre del sentido común, y Aristóteles lo que dijo es, mira, las cosas van hacia las que son de su misma naturaleza. Y entonces, en el mundo hay 4 elementos claros: el fuego, el aire, el agua, la tierra. Lo que es de tierra va hacia donde está la tierra, lo que es de agua va hacia donde está el agua, lo que es de aire va hacia donde está el aire, lo que es el fuego va hacia donde está el fuego. Y esa es la explicación. Nosotros estamos hechos de tierra, caemos hacia donde está la tierra, el agua va acabando siempre hacia donde está el mar, el aire y los gases van hacia donde está el aire, y el fuego tiende a ir hacia donde está el sol. Y esa fue la explicación, les valió, a todo el mundo le valió, y le valió hasta el siglo XVI, al siglo XVII incluso. Galileo se las vio y se las deseó para intentar explicar al mundo que Aristóteles fue un genio y fue el filósofo por antonomasia, pero que en algunas cosas se equivocó. Y hasta Aristóteles, hasta Galileo, nadie le tosió a Aristóteles. Dominó el mundo científico 2000 años. Bueno, entonces los griegos consideraron que la Tierra era redonda, y lo tenían claro. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué las estrellas que vemos arriba del todo se mueven? ¿Por qué el Sol se mueve? ¿Por qué el Sol cambia de posición respecto a las estrellas fijas? ¿Por qué los planetas cambian de posición respecto a las estrellas fijas? Y todo eso había que explicarlo. Ptolomeo fue quien en el siglo II sistematiza todo y crea un sistema, que se llama el sistema tolemaico, para intentar explicar todos esos movimientos. Y lo hace a través de lo que él llama, bueno, son bóvedas celestes, no una, muchas. Hay que imaginar la bóveda celeste como que si estuviéramos en el centro de un balón de fútbol y lo que vemos es pues, la cobertura de cuero del balón de fútbol alrededor nuestra. Pues esa cobertura de cuero sería la bóveda celeste que tiene las estrellas fijas. Y esa bóveda celeste se mueve alrededor de lo que consideran el centro del universo, que era la Tierra, y gira alrededor de él. Por eso las estrellas fijas dan una vuelta alrededor nuestra cada 24 horas. Ese era el mundo que concebían los griegos. Un sistema en el que la Tierra está en el centro y una bóveda con estrellas fijas. Las llaman fijas porque estaban fijas como chinchetas clavadas en la bóveda. Y esa bóveda giraba alrededor de la Tierra. Pero había otras muchas más bóvedas, porque había que intentar explicar también el movimiento del Sol, el movimiento de la Luna, el movimiento de cada uno de los planetas. Así que había una bóveda también que movía al Sol, y lo movía y lo iba girando un poco, de tal manera que lo desplazaba con respecto a las estrellas fijas, pero también el Sol se movía alrededor de la Tierra cada 24 horas, aunque cambiaba un poquito de posición respecto a las estrellas fijas. También los planetas les pasaba lo mismo. Lo que pasa es que los planetas eran todavía más complicados, porque a veces se iban en este movimiento respecto a las estrellas fijas y otras veces se iban hacia este otro movimiento. Y luego de repente iban así, y luego volvían. Y ese retroceso era difícil de explicar con bóvedas que giraban alrededor de la Tierra. Pero Ptolomeo lo consiguió. No sé cuántas bóvedas, todas girando alrededor de la Tierra, unas hacia un lado, hacia otro. Intentó explicar cada uno de los movimientos complejísimos que tienen los planetas, la Luna, la Tierra, el Sol y las estrellas fijas. Bien, así consiguió explicar el movimiento. Un tema interesante es cuando Eratóstenes calculó el radio de la Tierra, lo calculó muy exacto, 6.300 kilómetros. Sin embargo, Ptolomeo tuvo una equivocación. No tuvo tanta exactitud en sus cálculos y lo calculó en 4.000 kilómetros, que aún así, bueno, pues era una barbaridad para la época.